Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Cáncer. Mi queridísimo Cáncer, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos centramos, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Cáncer. Hoy trabajaremos también tu lado espiritual, ¿eh? Ya sabes que te daré un mensaje o unos mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengas en cuenta. Cáncer y el trabajo. Vamos a ver. A día de hoy ves la estabilidad dudosa, o sea, tienes dudas. Cáncer. En 20 días va a haber noticias. Y son noticias que realmente, aunque tú las esperes, te van a venir de sorpresa. Cáncer, que no estáis trabajando. Hay alguien que te ha ofrecido algo en otro lugar, pero tú no sabes muy bien qué hacer. Aquí me sales pensando porque no quieres dejar algo atrás. Cáncer. Tendrás oportunidad en otro lugar posiblemente, pero es que dudo también mucho que tú te vayas. Cáncer, que tenéis un negocio. Tienes cierta, digamos, confusión con alguien en concreto que está dentro de tu negocio, ¿no? Dice que esto será aclarado dentro de muy poco tiempo. ¿Te puede afectar lo que veas o lo que aclares? Sí, puede ser que te afecte. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Cáncer, con tu economía. Cáncer y tu economía. Bueno, mi queridísimo Cáncer, en cuanto a tu economía, dice, no vayas a poner un dinero donde no tienes claro dónde ponerlo, donde tú tienes cierta confusión. No te creas esta persona que está en otro lugar, porque puede ser un engaño, puede ser una estafa. Cáncer, cuidado con eso. Dice, todo dependerá, tu economía dependerá de tus decisiones, ¿eh? Vamos a seguir, seguimos. Cáncer, vamos a ver si las cartas del amor salen mejores. Vamos a seguir con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Comenzamos con los Cáncer que estáis solteros. Hay alguien pendiente de ti, Cáncer. Hay alguien mirando. Yo no sé si tú te habrás dado cuenta de que esta persona te está mirando o no, pero dice que está. Lo que pasa que hay aquí alguien más. Ese es el tema. Vamos a ver qué más. Vamos a ver esta persona u otras personas que puedan aparecer. Cáncer, que estáis solteros. Esta persona se me relaciona mucho con alguien que tú conoces muy bien. Es una persona que conoces muy bien. Dice, pero hay una tercera persona aquí. Cuidado con esto, Cáncer, cuidado con esto, porque esto podría ser un triángulo amoroso y esto a ti no te interesa ahora mismo, y mucho menos con esta otra persona que la conoces también, Cáncer, solteros. Tú llevas tiempo ya planteándote un cambio en tu vida, en lo sentimental. Dice, le estás dando demasiadas vueltas. Y el día que lo hagas dirás, coño, ¿por qué no lo he hecho antes? Porque este cambio que tú hagas de cara a futuro tiene mucho que ver con la persona importante de tu vida. Mientras que no hagas el cambio, no se mueven energías. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Cáncer. Solteros.
No pierdas una amistad con alguien, Cáncer, por esta persona. Está volviendo a salir lo mismo. Cuando sale lo mismo tantas veces, pues es que ya te están avisando y dicen, cuidado porque puedes perder la amistad con una persona por entrar en un juego que no te lleva a nada, realmente. ¿Bien? Entonces hago hincapié en esa persona que está observándote, Cáncer. Hago hincapié en esa persona y no es la persona de tu vida precisamente, ¿eh? Esto es lo que yo quería ver. Esto es lo que yo quería ver, Cáncer, de cara a futuro. Yo no sé si tú tienes la sensación, Cáncer, que todas las personas que se acercan a ti o tienen pareja o tienen pareja. A mí sí me la da. A mí sí me da la sensación. Dicen que por eso las otras cartas decían, hasta que tú no hagas el cambio, no van a cambiar las cosas en lo sentimental. Entonces es importante ese cambio. Aquí hay un futuro bonito para ti, Cáncer, pero es importante que tú salgas del entorno en el cual te mueves o algo por el estilo, es lo que están diciendo, ¿eh? Ya me contaréis, Cáncer. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Cáncer. Seguimos. Solteros, no te me vayas, que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Cáncer que estáis casados, los que estáis en convivencia y Cáncer que estáis de novios. Vamos a ver cómo están las energías, Cáncer casados, en convivencia y novios. Vamos a ver. A ver. Cuando uno está en la reconquista, el voy a cambiar, el esto no va a volver a pasar. Los primeros meses siempre son fantásticos. Dice, uff, qué cambio, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando vuelve a pasar lo mismo o se intenta volver a lo que estábamos antes? Pueden pasar muchas cosas aquí. Una, que no haya más oportunidades de cara a futuro. Y dos, que la parte afectada hable y no le guste a la otra parte lo que dice. Porque es que lo que pasa aquí es que la parte afectada todavía no se ha pronunciado. Como yo digo, no me has visto los dientes todavía. Ese es el tema aquí. Vamos a ver qué más. Casados en convivencia y novios. Dicen comunicaciones que regresan y la pareja se mostrará un poco inestable. Antes de que vuelva a haber mentiras. Y fíjate que a mí me hace mucha gracia la actitud de esta persona, ¿no? Y la actitud es la siguiente. Yo te tengo que tener controlado y controlada. ¿Qué haces? ¿Qué no haces? ¿Dónde vas? ¿A qué hora sales? ¿Dónde estás? Te llamo. ¿Dónde estás? Ah, en la casa, vale. ¿Para qué? Necesitas saber dónde estoy. ¿Para qué? ¿Para asegurarte que estoy en la casa y hacer lo que tienes que hacer? Entonces aquí dice, antes de que vuelva a suceder lo mismo, haz los cambios en tu vida que tengas que hacer. Y si tienes que hablar, habla. Pero no te permitas, dicen, no permitas que esto vuelva a pasar. Y está en tu mano. Si te lo digo. Vamos a seguir. Cáncer, casados, en convivencia y novios. La familia no me gusta aquí, ¿eh?
La familia aquí por un lado. Ah, sí, estamos muy contentos de que sigáis. Sí, pero no. No me gusta. No me gusta cómo caza la perra aquí. Entonces aquí me hablan de un ambiente familiar que a la cara todo muy bien, pero no es lo que dicen, para nada, absolutamente para nada. Y esto es un obstáculo también. Yo no te voy a hablar de separación todavía porque a mí no me ha salido separación. Porque también te digo, cáncer, que todo depende de ti. Que es el momento de que hagas lo que tengas que hacer y que no permitas de que pase lo que tú ya conoces perfectamente. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Cáncer, casados, en convivencia y novios. Yo pienso que tú, Cáncer, te has planteado muchas cosas, ¿no? En esta relación. Y una de ellas, y muy importante, es: yo contigo me llevaría bien como amigos, pero como pareja creo que no funcionamos. El tiempo te lo va a decir todo, Cáncer. El tiempo te lo va a decir todo. Yo lo que sí te puedo decir y te puedo adelantar es que si esto sigue así, dejarás que se te cruce otra persona en el camino. Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Que se te cruce a ti, Cáncer, que se te cruce a ti. Seguimos con tu mensaje especial del amor, Cáncer. Wow. Mira lo que te dicen las cartas, Cáncer. Quiérete a ti mismo, ámate a ti mismo, y date cuenta también que el amor no es una convivencia ni es formar una familia. No, a ver, el amor no es eso en concreto, porque si no hay esto no hay amor, no. El formar una familia, la convivencia, el casamiento forma parte del amor, pero no es el amor. Si no hay esto, no hay amor, no. Y espero que entiendas el mensaje, Cáncer. Cada uno que lo aplique a su historia. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Cáncer, con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar tu mensaje general y vamos a trabajar también tu lado espiritual, Cáncer. Veo mucho de vosotros una mejoría, sobre todo los que hayáis estado pasando por algo complicado. Dice, vas a tener buenas noticias y hablan de una mejoría notable, ¿vale? Como siempre os digo, Cáncer, ya sabéis que yo no soy médico. Seguimos, mi queridísimo Cáncer, ahora sí, con tu mensaje general. Cáncer, tu mensaje general te dice, tú tienes muchos triunfos enfrente, tienes muchas oportunidades, y tú crees que no las tienes, o sea, no las ves. Pero te voy a decir yo por qué no las ves. Porque te dejas llevar de personas que son conformistas. Cáncer, ya me contarás. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, Cáncer, vamos a trabajar con tu lado espiritual, ¿eh? Vamos a ver, Cáncer, y tu lado espiritual. Vamos a ver. Bueno, lo primero que veo es una persona que tuvo algún problema serio
Es que me habla como de la boca, como un problema en la boca. O en el habla o algo así. La letra V me la está marcando bastante, Cáncer, esta persona. Hay algo... es que yo no sé si tú le tienes algún tipo de altar a esta persona o algo porque me simboliza algo así. Como que tú tienes algo... es como un tipo de altar. Y que siempre esta persona, yo no sé si tú has escuchado, Cáncer, un ruido metálico. Y si lo has escuchado, yo quiero que sepas que es esta persona porque es que está diciendo, yo le hago un ruido para que me escuche. Hay algo que es como metálico y esta persona hace ruido con ello para que tú te des cuenta que está ahí, Cáncer. De todas maneras, en este caso, siempre digo, este mensaje es para las personas que hayáis identificado a este ser querido. Si lo has identificado, yo siempre os digo, os aconsejo que intentéis contactar con ellos a través de los sueños. Si no lo has identificado, este mensaje no es para ti. Cáncer, te voy a dar un número. El número 6969 para esta semana, lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo también como número de la suerte. Cáncer, como siempre, recordarte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.